Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias RPT, edición matutina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves, bienvenidos. Muy buenos días, una mañana bastante lluviosa en diferentes partes de nuestro país. Ya vamos a estar hablando de qué está provocando ese panorama de aguaceros en todo el territorio nacional. Iniciamos. Y el exdiputado Leonel Villalobos quedó en libertad luego que la policía penitenciaria lo detuviera como sospechoso de ingresar un teléfono celular a la cárcel de mujeres el fin de semana. El Tribunal de Flagrancia ordenó como medida cautelar no llegar a la cárcel Vilma Cooling mientras se tramita la causa en su contra. Un importante número de sindicalistas realizaron una marcha para exigir un aumento salarial para el sector público, el cual tiene 6 años de estar congelado, según manifestaron. La mayoría de ellos caminaron desde el Parque La Merced hasta el Ministerio de Trabajo. Los sindicatos de la educación también participaron en la marcha para pedir que se respete el presupuesto para el sector. A defender los derechos de mis compañeros y de los pensionados, porque realmente los pensionados nos pensionamos sin saber lo que nos espera, ¿verdad? Creo que ya son muchos años de esperar un aumento salarial. Yo creo que es injusto que nosotros estemos dando la cara. Un sujeto disparó contra agentes judiciales que realizaban un allanamiento en la Roxana de Pocosí. El hombre, al ver la presencia policial, huyó en una moto e ingresó a una zona boscosa desde donde intentó herir a los policías. Minutos después fue detenido junto a otros 2 sujetos que se dedican a la venta de droga, al menudeo. Los capturados son Reyes, de 31 años, Arguedas, de 38 y Ruiz, de 34. Este último quien atacó a los oficiales. La violencia se encuentra escalonada. Ese tipo de factores que están determinados para salvaguardar la integridad deben multiplicarse. No es propio que la policía tenga que estar esperando ser atacada por la delincuencia. Un hombre que se encontraba laborando en una construcción en Sabana Oeste recibió una descarga eléctrica. La emergencia movilizó a los socorristas de Bomberos y Cruz Roja, quienes llegaron para atender al hombre que quedó en un 3er nivel. A la víctima la trasladaron al Hospital San Juan de Dios con lesiones importantes en sus piernas. La causa de la descarga del operario fue la cercanía con un cable primario cuando laboraba en la colocación de un sarán. Y como parte de los operativos desplegados por las autoridades panameñas por las festividades de fin y principio de año, se logró la captura de una pareja armada. El hombre es un costarricense casado con una panameña, a quien les decomisaron 2 armas de fuego, 2 radios de comunicación portátiles y dinero. La captura tuvo lugar en la localidad de Bocas del Toro, en el Caribe panameño. Unidades de inteligencia y del Batallón General Manuel Quintero Villarreal, en asocio con el Ministerio Público, realizan diligencia de allanamiento en Barranco, Las Tablas y Las Delicias en Bocas del Toro. De estos allanamientos se logra la aprehensión de 2 ciudadanos, entre ellos un costarricense, la incautación de 2 revólveres calibre 38 sin su respectivo permiso, un rifle calibre 22 sin permiso, 151 municiones de diferentes calibres, 2 radios portátiles, celulares. Todos estos indicios van a ser puestos a orden del Ministerio Público para los trámites correspondientes. 38 diputados aprobaron un proyecto de ley que impone hasta 40 años de cárcel a las personas que asesinen por encargo y a cambio de una compensación económica. También establece penas de hasta 5 años para quienes ordenen y capaciten a sicarios. El proyecto es cuestionado por algunos abogados penalistas, quienes consideran que ya este delito está contemplado en el Código Penal. En mi criterio, esta reforma era innecesaria porque efectivamente ya el Código Penal en su artículo 112 calificaba el homicidio si era cometido por la vía del sicariato. Además, se advierte que la conducta que se pretende sancionar
ya está cubierta por figuras existentes como el homicidio calificado y las agravantes vinculadas al crimen organizado, previstas tanto en el Código Penal como en la legislación especial vigente. La propuesta, lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad, podría generar duplicidad normativa e inseguridad jurídica. Los cambios en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, es decir, el ROP, se pospondrán para dentro de 2 años. ¿Pero en qué consisten estos cambios? Según la SUPEN, lo que buscan es que el dinero de las personas no se vea afectado cuando se presenten crisis y proteger al que está próximo a jubilarse. Según las autoridades, aún falta completar los estudios técnicos para asegurar que de estos cambios realmente beneficien al pensionado. Hay elementos importantes que no podemos dejar de lado, como lo es la tasa de reemplazo, es decir, la cantidad de personas que deberían de estar naciendo en Costa Rica para reemplazar las nuevas generaciones, la cual no estamos alcanzando. Una disminución de la población económicamente activa, principalmente las personas que salen del mercado laboral. Hay una pregunta que están haciendo muchos conductores a esta hora de la mañana. ¿Está habilitada o no la ruta 32 tras esa noche y madrugada de aguaceros? Bueno, la respuesta con nuestro compañero Jesús Chacón. Buenos días, adelante Jesús. Roberto, Melissa, muy buenos días. Así es, bueno, se mantiene ahorita el cierre en la ruta 32 luego que a eso de las 2 de la mañana se presentará caída de material, específicamente unos árboles que caen sobre el carril que va en sentido de San José hacia Limón y que bueno ha provocado que se mantenga el cierre. No se ha informado directamente por el parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, sin embargo ya en el peaje se mantiene el cierre directamente por oficiales de tránsito que se está tomando la determinación luego de que se diera esa caída de material. Ahora será hasta unas próximas horas que ingrese el personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a hacer una revisión de cómo se encuentra la zona y también otros puntos donde se podrían haber presentado algún tipo de derrumbes que se estaría manejando pues la limpieza para ya dar la apertura de esta carretera. Será hasta las próximas horas que se valore realmente la cantidad de material que cayó y también si hay otros puntos donde se puede haber dado caídas de material y que bueno, que comience la limpieza y se determine si se podrá abrir durante este jueves o si será hasta el viernes que se dé la apertura. Prácticamente bueno, esta es la vez número 27 que se cierra la ruta 32 este año y que ha sido también bueno una problemática que han encontrado muchas personas, transportistas, también quienes viajan hacia el Caribe y algunos turistas que se topan con estos cierres sorpresa debido a diferentes condiciones climáticas que obligan pues al cierre ante la caída de materiales en la vía. Aparte de lo que se ha estado manifestando es que bueno, será hasta las próximas horas que se dé una alerta de si será este jueves que se habilita o si será hasta el viernes ya que se pueda dar la habilitación. Recordemos que en el Caribe por el empuje frío número 4 ha estado bueno pues lloviendo bastante. Esto ha provocado que en la ruta 32 justo después del Surquí se esté presentando bueno fuertes aguaceros y que con esto bueno también se dé la caída de materiales como estos árboles que cayeron en horas de la madrugada. Aparte también de lo que han indicado las autoridades, bueno es que se hace el cierre por un modo de prevención, a pesar de que el derrumbe no parece ser muy grande, son una pequeña cantidad de árboles en el kilómetro 32 de la ruta 32 que cayó en horas de la madrugada. Bueno, pues se hace por una forma preventiva y se espera que se haga la valoración en las próximas horas por parte de las autoridades para determinar si se puede dar la apertura. Pero vamos a escuchar porque durante los últimos meses se ha venido trabajando en diferentes kilómetros luego del túnel del Surquí, donde se ha realizado poda de árboles y que también bueno se trabaja en estabilizar estos taludes que son en el kilómetro 28 y 31 justo donde se realizó la explosión de aquella roca bastante grande, son donde se han presentado los derrumbes, prácticamente el 80% de los derrumbes que han generado el cierre durante este 2025.
En los sistemas de contención que podría venir en la figura, eso lo dirán los diseños, en la figura de barreras dinámicas, algunos sistemas de contención, algunos terraceos que estaremos viendo que algo para corregir en la zona del derecho vía, ¿verdad? Que es donde estamos trabajando, no en la zona de parque. Aquí hay derecho vía, ha existido desde siempre, desde que se construyó la carretera, y es justamente donde vamos a implementar estas soluciones. En el 28 y en el 31 es donde se han dado cercano al 80% de los cierres a lo largo del año, justamente por los eventos. Entonces estamos atacando estos puntos que evidentemente son los que más problema han dado. Bueno, Jesús, por lo que estamos viendo en estas imágenes, la situación quizá no es tan compleja, no es tan grave como en otras ocasiones. Preguntan algunos conductores que quizá exista la posibilidad de que se habilite por lo menos en el transcurso de la mañana. Así es, Roberto, esa es la expectativa que se mantiene con respecto a esta ruta tan importante hacia el Caribe, de que se logre recoger esos árboles que cayeron y ya dar la habilitación. Sin embargo, bueno, tendrán que monitorear otros puntos como en el kilómetro 28 y kilómetro 31, que como lo decía es el que han generado el 80% de los cierres. A ver, si ahí no hay caída de material, bueno, pues será nada más hacer la recolección de esos árboles y ya dar la habilitación de esta ruta 32. Sin embargo, serán las próximas horas que ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informe pues la situación actual de la ruta, ya cuando ingresen, hagan la revisión y se pueda dar un diagnóstico y valorar si se abrirá en las próximas horas. Normalmente cuando se dan este tipo de derrumbes que son pequeños o que son solamente árboles, cerca del mediodía ya se da pues la reapertura de esta importante vía hacia el Caribe, y que se espera que así sea durante este jueves, pero bueno, será hasta en las próximas horas que ya se dé la comunicación oficial por parte de las autoridades correspondientes, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como también del Consejo Nacional de Vialidad. Jesús, finalizo con esta pregunta. No preciso en este momento el dato exacto de la cantidad de veces que hemos dicho que la ruta 32 amanece cerrada. Más de 20 al menos. Son 27 veces, Roberto, ya con esta de este jueves que se presentó, son 27 veces que amanece la ruta 32 cerrada. Si habláramos en día, creo que supera ya los 60 días durante este 2025 que se ha cerrado la ruta 32, con aquel cierre importante que duró 12 días, semanas atrás, pero que bueno, ha sido parte también de lo que han tenido que tener en cuenta los conductores, y que también es importante recordar que las rutas alternas, ahorita sería la ruta 10 por el sector de Turrialba y también por Barra Blanca. Recordemos que Barra Blanca no es permitido para el uso de camiones, y que es importante que los conductores también sepan que se puedan ubicar por algunas de estas dos rutas para poderse dirigir hacia el Caribe con mucha precaución, ya que son rutas que estarán presentando alta cantidad de vehículos que viajen por la zona debido a este cierre de la ruta 32. Vale la pena ese recordatorio. Muchísimas gracias, Jesús, por este reporte. Y calles inundadas, un paso complicado para los vehículos y peatones fue lo que se dio en el centro de la provincia de Limón. En el primer día del paso del empuje frío número 4, las afectaciones se dieron ante el colapso de los sistemas de alcantarillado, además de la fuerza de las lluvias. Las fuertes lluvias seguirán, según el meteorológico, en toda la región del Caribe hasta el viernes. Melissa, nos vamos a quedar en el Caribe porque también en barrio Limoncito las lluvias provocaron la saturación de suelos y problemas en el sistema de canalización de las aguas. Y vean ustedes cómo lucía el garaje, las salas, algunas casas que resultaron afectadas por el ingreso del agua. Las lluvias en la provincia de Limón fueron constantes durante toda la noche y también la madrugada, según el reporte de algunos vecinos de la zona. Y vean esto, porque aunque cueste creerlo, un grupo de jóvenes se arriesgaron al ingresar a esta quebrada en Limón Centro. La municipalidad hace un llamado porque sí, no solo es riesgoso, si no lo hace usted por el peligro, hágalo sabiendo que aquí llegan todas las aguas negras. En el video se observan incluso jóvenes caminar por el borde de este paso de agua, el cual se encuentra a una altura que de caer podría ocasionar lesiones graves. Luego de ver esos nadadores, Melissa, la pregunta es, ¿qué sigue para hoy? ¿Cuáles son las condiciones del tiempo para este jueves 27 de noviembre? Bueno, continúa la influencia del empuje frío
número 4, que mantendrá los efectos con mayor fuerza precisamente hoy jueves. Las condiciones serán más intensas en la zona norte y Caribe. En el Valle Central se esperan fuertes ráfagas de viento y lloviznas también en Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Hoy, por cierto, aquí en el Valle Central, algunos aguaceros bastante fuertes en la madrugada. Nos vamos de paseo, Melissa. Vamos entonces a conocer cuáles son las condiciones del tiempo para el Valle Central, mayormente nublado con lloviznas en las montañas. Sí, la imagen diferente. Ayer vimos un gran sol sobre el Valle Central, al menos en ese mapa. Aquí en el Pacífico Norte también había sol. Hoy sí, amanece un tanto nublado. Esa imagen que estamos observando, eso sí, bastante cálido, vea, 37 grados. Sí. Hace rato no observábamos una temperatura tan alta. Y el Pacífico Central parcialmente nublado, temperatura máxima de 33 y mínima de 21. Podemos sospechar que el Pacífico Sur tendrá condiciones similares. Ahí lo tiene, parcialmente nublado, máximas de 32 grados Celsius. Melissa, y el Caribe, que ha sido afectado por este empuje frío con fuertes aguaceros, se mantendrá al menos el Caribe Norte nublado y con lluvias dispersas. Nos quedamos ahí cerquita, el Caribe Sur. Prácticamente las mismas condiciones, nublado con lluvias dispersas, ya vimos que los suelos están saturados, así que a tener precaución. Y la zona norte de nuestro país, nublado y con lluvias dispersas. Vea, la temperatura mínima podría llegar a 10 grados. En la provincia de Limón, en la zona norte, sí se esperan lluvias entre moderadas y de fuerte intensidad, inclusive acompañadas de tormenta eléctrica. Sí, parte de esa cobertura nubosa se estará extendiendo ocasionalmente en el Valle Central y puede provocar lloviznas, principalmente en las partes montañosas, así también como en sectores de Cartago, montañas de San José, también hacia las montañas de Heredia y Alajuela, y ocasionalmente pues sí extenderse también o prolongarse hacia las partes bajas, pero en forma de lluvia muy débil o llovizna. Y al mismo tiempo genera el arrastre de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, favoreciendo condiciones nubladas y de lluvias, principalmente en la provincia de Limón, y se están extendiendo hacia otros puntos del país, como lo son la zona norte, también hacia el Valle Central y los sectores montañosos. Este arrastre de humedad es favorecido por este incremento en los vientos alisios que produce el aumento en la presión atmosférica, y estos vientos se estarán percibiendo principalmente en Guanacaste y el Valle Central, con un aumento paulatino en esas ráfagas de viento y también en la frecuencia de las mismas. Y el asesino de la maestra de artes plásticas que fue detenido tras 7 años en fuga fue enviado ya a prisión. Hernán Barrantes, usted nos amplía de estas y otras informaciones. Adelante. Así es, Melissa, buenos días desde el Pacífico Sur costarricense. Tenemos que indicarles que efectivamente en horas de la tarde del día de ayer se realizó la audiencia en el juzgado penal de Pocosí, y a este sujeto de apellido Venegas se le impusieron 6 meses de prisión preventiva. Recordemos que él fue detenido en horas de la mañana del día martes en Buenos Aires de Punta Arenas, donde se mantenía oculto para tratar de evadir a las autoridades policiales. Es así que tras 7 años de estar en fuga, finalmente fue detenido el sospechoso de asesinar a su esposa Margarita Flores, ocurrido esto en octubre del 2018 en La Rita de Pocosí. Se cuenta que durante el proceso de esta persona de mantenerse en fuga contó con colaboración de personas allegadas a él que le facilitaron movilizarse por diferentes lugares y así durante tanto tiempo lograr evadir a las autoridades policiales. Sin embargo, ya finalmente fue detenido y ahora está a la espera de ser llevado a juicio. Es por esto que se le impone esta pena o esta medida cautelar más bien de 6 meses de prisión preventiva, según confirmó el Ministerio Público el día de ayer a eso de las 7 de la noche, una vez que logramos conversar con ellos y que nos confirmaran esta información. A las 3 de la tarde inició la audiencia y terminó pasada a las 5 de la tarde y finalmente el juzgado le impuso esta medida cautelar. También tenemos que hablarles de un verdadero riesgo que estaban viviendo las personas que viajaban en un autobús de la ruta
Upala, San José. Ellos viajaban sobre un cargamento de más de 200.000 unidades de pólvora, de juegos pirotécnicos explosivos que eran transportados y que fueron ingresados de manera irregular a suelo costarricense y que fue detectado por oficiales policletos de la Fuerza Pública que realizaban un operativo de control de carreteras. Tras realizar la revisión de esta unidad de transporte público, en la parte del maletero encontraron este cargamento, realmente un verdadero peligro para las personas que viajaban en esta unidad de transporte público, ya que en caso de a las altas temperaturas y otras circunstancias pudo haberse iniciado una chispa que activara estos dispositivos y generar un incendio en la unidad de transporte público y poner en riesgo la seguridad de las personas. Ahora se mantiene intensificados los operativos, como le hemos informado desde el día de ayer, sobre la frontera norte para tratar de frenar estos contrabandos de pólvora. También tenemos que hablarles de trabajos de la Policía de Control. Bien, muchísimas gracias a Hernán por ese reporte. Un hombre de apellido Oviedo Morales aceptó los cargos de femicidio en su contra por el femicidio de Meribeth Calderón Bejarano. Justo la información que nos ampliaba nuestro compañero Hernán. Fue condenado a 28 años de prisión por el Tribunal Penal de Heredia. Oviedo confirmó que tomó un cuchillo y le propinó a la víctima 52 heridas en diferentes partes del cuerpo, un caso que trascendió el 26 de enero anterior dentro de su casa ubicada en San Rafael de Heredia. Y en los tribunales de justicia de Limón se realizó el juicio en contra de un hombre de apellido Espinosa por el homicidio de su compañera sentimental el 21 de abril del año pasado en Batán. La víctima fue su esposa de apellido Mora, quien agredieron en múltiples ocasiones y asesinaron tras asfixiarla y lanzarla a un pozo. En el primer día de debate, la hija de la víctima fue la que dio detalles de la violencia que reinaba en la casa y por lo cual muchas veces hubo denuncias. Y véalos bien, porque estas son las 7 personas que están en fuga tras los allanamientos que realizaron los agentes del organismo de investigación judicial para desarticular a una banda liderada por alias Shaggy. Recordarán ustedes ese pase en vivo desde León 13. Ellos son sospechosos de tráfico nacional de drogas, legitimación de capital y también homicidio. Si usted los ha visto o tiene información de dónde podrían estar, puede comunicarse de forma confidencial al OIJ 800-8000-645. Ahí tiene el número de teléfono. Y la defensa de Celso Gamboa apuntó directo al director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, en los alegatos para solicitar la libertad y evitar una extradición a los Estados Unidos. Pero es que esas afirmaciones que hizo don Randall, todo contento, la semana más feliz de mi vida, etcétera, estas afirmaciones que hizo don Randall fueron lo que nos pudieron permitir entender qué fue lo que pasó, cómo es posible que Celso esté detenido un mes después de la reforma constitucional y bajo qué parámetros se investigó. Y bueno, ya don Randall nos lo adelantó o nos lo explicó. Esto lo planeamos, lo estábamos investigando y fuimos donde el fiscal general, dice él, a pedir que acelere las investigaciones. Ahora, esto no se va a ver, ahí es donde nos rechaza, ahí es cuando nos rechaza en la resolución y nos dice, busquen ustedes la prueba. No es mi problema ver si es legal o si no es legal, si hubo acuerdo, si no hubo acuerdo de cooperación. Yo no voy a pedirle informes al Ministerio Público, pero es que sí se los tenía que pedir, no porque yo se los pidiera, es que la ley dice, el artículo 9 del tratado, cuando habla del non bis in idem, en el segundo inciso, sí le dice que el Estado tiene que informar si no va a perseguir a alguien, tiene que informar por qué. Pero es que aquí nos mantuvieron en esto, cada vez que nosotros hacíamos un cuestionamiento, Randall decía, ya van a ver si había o no había una investigación contra don Celso. Pues, a ver, no, es la falta de respeto al proceso, es la falta de respeto que nos tienen a nosotros, es la falta de respeto que se le hizo a la democracia de este país, todas estas actuaciones que se pretendieron validar y que hoy viene la Fiscalía también a tratar de validar. Y toda esta imparcialidad así se reflejó en la resolución de fondo.
Hablamos ahora del proceso de inmunidad del presidente Chávez, porque una comisión especial de la Asamblea Legislativa recomendó al plenario levantar la inmunidad al mandatario de la República, Rodrigo Chávez. El presidente podría enfrentar un eventual proceso sancionatorio por presunta beligerancia política tras la solicitud que se realizó desde el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el expediente pasará al plenario para que los diputados decidan si votan a favor o en contra de retirar su inmunidad. En la Comisión Legislativa, el Partido Liberación Nacional y el Partido Frente Amplio votaron a favor del informe de mayoría. Hoy lo que se discutió fue un informe afirmativo de mayoría, el cual fue aprobado. Yo soy firmante de ese informe. Ya hoy la comisión cumple su mandato y el expediente debe ser llevado a la Secretaría del Directorio para que sea conocido por el plenario legislativo en las condiciones que ya le he indicado. Y es una potestad de la presidencia legislativa indicar cuándo se discutiría. El diputado Vargas señaló que él expresó su voluntad de presentar un informe de minoría. En ese caso tendrá 8 días hábiles posteriores a la entrega de nuestro informe de mayoría, que fue hoy votado, para poder presentarlo, y en caso de que no lo haga, pues se presentará a plenario solo el informe de mayoría. Yo por mi parte, diputada, y de acuerdo con asesorías de muchos expertos, de muchas fuentes, no con mi base de conocimiento, por el contrario suyo, tengo plena certeza de que no existe la base constitucional para este proceso. Entonces estamos en un problema, porque ambos estamos plenamente ciertos de nuestras propias interpretaciones. Y ahí es donde hubiese sido absolutamente importante y necesario que pudiésemos tener a personas aquí que ustedes se negaron a traer. Y la Sala Constitucional frenó la licitación de frecuencias de radio y televisión al considerar que existe un alto riesgo de reducción de medios de comunicación en el país. Tras las críticas por la licitación de frecuencias de radio y televisión, el presidente Rodrigo Chávez aseguró que tenía una propuesta lista, pero prefirió abstenerse. Pero los pasos específicos que habíamos trabajado todo el fin de semana, lunes y martes, de Paul Rueda se encargó de que sea mejor que no se los cuente hoy, hasta que ellos nos digan qué piensan del fondo. La declaración la dio el mandatario 2 horas después de que la Sala Constitucional suspendiera la licitación de frecuencias de radio y televisión mediante una medida cautelar, tras acoger un recurso de amparo. Son medidas provisionales, es decir, se toma una decisión temporal para que no se lleve a cabo una afectación mayor, pero lo que hace la Sala Constitucional es, en su facultad que tiene de dirección, poder decir: no lleven a cabo esto hasta que yo tome la decisión del fondo del asunto. El magistrado Paul Rueda explicó que se detuvo la licitación porque podría reducir drásticamente la cantidad de emisoras y televisoras en el país, incluso en más de 2/3. Ahora los magistrados deben estudiar el recurso a fondo. Recordemos que el tema del espectro se ha considerado que es de interés público. Entonces, primero se tendrían que analizar los 3 informes que se va a rendir por parte del MISID, por parte de SUTEL y el Ministerio de la Presidencia para determinar el fondo del asunto y ver cómo es que se ha llevado a cabo este procedimiento para determinar si hay alguna afectación a derechos constitucionales. La licitación de SUTEL desató una ola de críticas tras conocerse que decenas de medios quedarían fuera por no poder asumir los costos mínimos de las frecuencias. 3 recursos de amparo fueron presentados, respaldados por el Colegio de Periodistas. 4 candidatos presidenciales, junto a diputados de oposición, también alzaron la voz. Un modelo que siempre ha buscado la participación de muchos, porque esa cantidad nos permite una cobertura nacional. ¿Cómo va a ser posible que solamente 25 medios de más de 200 participen? Y claramente los que están afectando son a los medios que no tienen recursos económicos. La verdad es que uno ya no sabe si la Sala Cuarta defiende la ley o agrede la ley. A ver, ¿qué estaba haciendo el gobierno con lo de las subastas? Cumpliendo la ley 8642 que se aprobó en el 2008, ni siquiera en este gobierno. La recepción de ofertas finalizó el pasado viernes. Se presentaron 17 para FM a nivel nacional, 3 FM regional,
una AM nacional y 4 canales nacionales, entre estos Repretel Canal 6 y Canal 11. Los precios base al tipo de cambio de hoy quedaron en 804 millones de colones para canales nacionales, hasta 163 millones de colones para regionales. Emisoras de FM nacional, 194 millones. Regionales, hasta 28 millones de colones, entre otras. Sutel acató las órdenes de la Sala Cuarta y suspendió el proceso hasta nuevo aviso. Para que 2 personas no puedan. Y vamos a hacer un recorrido con nuestras cámaras viales para conocer la situación del tránsito, que además hay que decir que ha sido caótico estos días. Yo no sé, como que en noviembre, diciembre hay más gente, ¿no le parece? Y no es por ser pesimista, pero se pone peor conforme se acerquen las fiestas de diciembre, porque la gente anda de compras. Entonces, a tener paciencia. Bueno, es semana también de descuentos de Black Friday mañana, eso hace que la gente también salga más. Al menos a esta hora, en La Uruca está fluido. Sí, la situación más importante a esta hora es el cierre de la ruta 32. Estamos a la espera de información que brinde en los próximos minutos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La Valencia no está tan mal como en otras ocasiones. Y bueno, acá el sector del este, Curridabat, avanza también con normalidad. Aquí está la calzada mojada, como que llovió en Curri. Sí, en Moravia, en varios sectores. Sí, yo no me di cuenta que llovió anoche. Imagínense. Bueno, nos quedamos en carretera porque Conavi mantiene el cierre del puente sobre el río San Lorenzo en la ruta hacia Corralillo de Cartago mientras avanzan las obras. Las intervenciones iniciaron en noviembre y se estima que concluyan a mediados de diciembre. Las sedes de educación vial estarán abiertas hasta el 19 de diciembre, incluyendo los sábados. En Liberia se trabajará todo el mes completo. Con el fin de que las personas tengan mayores oportunidades para tener su licencia de conducir este año, Educación Vial aplicará pruebas prácticas de manejo en horario ampliado en 5 de las 13 sedes a nivel nacional. Se trata de las sedes ubicadas en San José, Ciudad Vial, Liberia, Punta Arenas, Guapiles y Heredia, donde del 2 al 19 de diciembre se aplicarán pruebas prácticas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, las sedes de San José y Heredia atenderán en horario ampliado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados 6, 13 y 20 de diciembre. En diciembre vamos a trabajar en horario normal hasta el 19. Van a trabajar tiempo extraordinario de lunes a viernes, Punta Arenas, Liberia y Guapiles. Y van a trabajar horario extraordinario, incluyendo los sábados, San José y Heredia. Para el caso de Liberia, va a trabajar tiempo extraordinario hasta el 19 y luego las 2 semanas que son las vacaciones de cierre colectivo, en Liberia van a atender citas en horario normal de 7 a 3. Los espacios ya se encuentran habilitados en el sistema de acreditación de conductores y las personas interesadas en matricular deben contar con las credenciales de ingreso a ese sistema, que es el usuario y la contraseña y el pago de la prueba. Punta Arenas y aquí en Paso Ancho se va a atender de 7:30 a 1:30 para que puedan sacar usuario y contraseña durante esas 2 semanas libres, pensando en darle opciones a las personas que quieren agendar el teórico antes del cambio de manuales. Entonces, en esas sedes sí voy a tener personal atendiendo a las personas que quieran sacar usuario y contraseña. Liberia será la sede que se mantendrá abierta durante todo el mes. Nosotros hacemos un acomodo con los funcionarios que no tienen vacaciones y la sede donde nos permite armar el equipo completo para hacer pruebas es Liberia. Se recuerda a las personas usuarias que ningún trámite relacionado con la licencia de conducir se atiende fuera de las oficinas y tampoco se solicitan pagos a números o cuentas particulares. 6:34 de la mañana, un sujeto tendrá que pasar 3 meses más tras las rejas a la espera de ser llevado a juicio porque él fue detenido al figurar como acusado de asesinar a un hombre frente a su esposa porque la víctima se retrasó en el pago de una deuda de 16,000 colones. Los hechos ocurrieron en el sector de Bellavista, en Barranca, provincia de Punta Arenas. Un segundo sospechoso del caso se encuentra todavía en fuga.
Siempre en materia de sucesos, un sujeto se dedicaba a cometer estafas electrónicas mediante la sustracción de equipos electrónicos de vehículos que estaban estacionados en parqueos o en la vía pública. Para burlar los cierres automáticos de los carros, utilizaba lo que estábamos viendo ahora, bloqueadores de señal. Por esta razón seguirá en prisión 3 meses más. El caso es tramitado por el Juzgado Penal de Desamparados. Hablamos ahora de estafas porque simulando ser proveedora de equipos médicos, una mujer estafó a una serie de consultorios privados. Ella fue detenida en abril anterior y el juzgado penal ordenó que debe continuar en prisión por 3 meses más a la espera de un juicio. Ella, como gancho, ofrecía reintegrar porcentajes de los pagos dependiendo del monto de las compras, lo que nunca se dio y tampoco entregó los insumos adquiridos por las víctimas. A un año de la tragedia con la avioneta que cayó en los cerros de Escazú, Aviación Civil no tiene claro qué provocó ese accidente. Un total de 6 personas viajaban en la avioneta que se accidentó hace un año cerca del Cerro Pico Blanco en Escazú. De ellas, lamentablemente murieron 5 personas y solo una joven sobrevivió, Paola Amador, quien fue intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones en los últimos meses. Aviación Civil abrió una investigación en aquel entonces para esclarecer las causas que provocaron el siniestro, con pocos avances hasta el momento. Por parte de la Unidad de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y adicionalmente se le solicitó colaboración a la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea para que con especialistas de ellos también nos colaboren. La avioneta salió de Barra del Tortuguero rumbo a Pavas, pero el mal tiempo la desvió hacia el aeropuerto Juan Santamaría. La torre de control le dio instrucciones de llegada, hasta que a las 12:30 desapareció del radar. En el trágico accidente fallecieron Mario Miranda, piloto, Ruth Pamela Mora, copiloto, Gianfranco Segura, Gabriela Calleja y Enrique Castillo. Los 3 se dedicaban a la industria turística. Hay información importante en temas nacionales porque la Caja Costarricense de Seguro Social anunciará hoy jueves 27 de noviembre el plan de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla. Esta vacuna en este momento es de carácter obligatorio para todas las personas que salen de Costa Rica con destino a Colombia. Recordemos que el país ya registró un primer caso importado de fiebre amarilla en una extranjera que estuvo de visita en la región amazónica de Perú y presentó síntomas aquí en suelo nacional. La fiebre amarilla es transmitida por un mosquito y tiene una mortalidad del 50%. Y la Caja reprogramará procedimientos afectados por la protesta de este miércoles. Más de 1.000 funcionarios del Seguro Social se unieron a la manifestación. Cientos de trabajadores del sector público, entre estos más de 1.000 funcionarios de la Caja, participaron del movimiento de huelga de este miércoles para aumentar salarios. En el caso del Seguro Social, las autoridades reportaron afectación en citas médicas, en servicios de farmacia y ropería. El Hospital Calderón Guardia, por ejemplo, priorizó procedimientos de emergencias y 10 de las 22 salas de operaciones funcionaron de manera parcial. Los diferentes gremios que participaron alzaron la voz por mejora en salarios, pensiones y salud. Que todo el personal de la Caja en estos 5 años ha perdido entre el 11 y el 15% del poder adquisitivo de sus salarios. O sea, hay un proceso de empobrecimiento de los policías, el personal de la Caja, de las instituciones, los educadores, Ministerio de Salud, Censinae, guardaparques, etcétera. Hay un deterioro salarial generalizado que efectivamente nos dice que la política fiscal no puede seguir siendo descargada sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso le pedimos al gobierno, llame a la Comisión de Salarios del Sector Público, llame a las organizaciones sindicales. Nos hemos preparado, tenemos estudio, tenemos gente que nos asesora porque hay otras formas de resolver el problema fiscal del país, ¿verdad? Según la Caja, esperan reprogramar procedimientos afectados en los próximos días. Y ampliamos detalles sobre este tema del que hemos venido hablando, porque Costa Rica enfrenta una fecundidad ultra baja desde 2020, con menos de 1,3 hijos por mujer y sin capacidad de reemplazo generacional.
Desde 2020, Costa Rica vive un fenómeno que alarma a especialistas y a las mismas autoridades. La fecundidad cayó a niveles ultra bajos, con menos de 1,3 hijos por mujer, una cifra que ya no permite el reemplazo generacional. A esta crisis se suma un factor decisivo. Los jóvenes ya no están optando por tener hijos. El alto costo de la vida, alquileres elevados, salarios que no crecen al ritmo de los precios y el aumento en el costo de alimentos ha llevado a miles de parejas a posponer indefinidamente la maternidad y paternidad. No en este preciso momento, esperaría quizá al menos a continuar un poco mis estudios, tener un trabajo estable. A mí sí me gustaría ser madre, sin embargo yo me pongo a pensar porque es realmente caro. El hecho de terminar la carrera tampoco me garantiza un trabajo estable y tampoco puedo pretender a traer un hijo al mundo si no tengo estabilidad. En este momento, si tuviera que tomar una decisión, sería no tener hijos, ya que todos los gastos que conlleva tener y criar un hijo, ahorita con la economía que está es casi imposible. Entonces pues eso es como el pensamiento que tengo y si ahorita está mal, como decía mi compañera, quién sabe cómo puede estar más a futuro. Para muchos, formar una familia simplemente no es financieramente viable. Los demógrafos advierten que este escenario antes impensable en un país con tradición de familias numerosas podría tener efectos profundos en la estructura social y económica. Hay distintas evidencias que afirman que podría estar relacionado con el contexto social y económico. En parte se sabe que Costa Rica, más o menos desde el 2015, hay una percepción de una crisis económica, una situación económica desfavorable, y esto ha hecho que sobre todo las personas jóvenes replanteen el deseo de ya sea de tener hijos o en promedio de tener menos hijos. Con cada año que pasa nacen menos costarricenses, mientras la población adulta mayor crece a un ritmo sin precedentes, así como los productos y las necesidades del país. Desde el punto de vista de los negocios se está hablando mucho de la economía plateada, que precisamente son todos estos productos y todos los negocios que están dirigidos a las personas de más edad. Se mejore la calidad de los recursos que se asignan a las personas jóvenes para que haya más recursos por niño o por persona joven, sin descuidar que también hay que aumentar los recursos destinados a las personas de más avanzada edad. Si la tendencia no se revierte, el país podría entrar en una etapa marcada por una fuerza laboral reducida, mayor presión sobre la seguridad social y cambios drásticos en la vida cotidiana. 3 de 7 rellenos sanitarios cerrarían el próximo año. ¿Qué va a pasar con la basura? Este es el panorama de los rellenos sanitarios en el país. 3 de los 7 depósitos de basura más importantes cerrarán el próximo año. Se acaba su vida útil. Por ejemplo, el Parque Tecnológico Ambiental Uruca le quedan 4 meses. Al relleno sanitario Los Laureles, ubicado en Pocosí, 11 meses. Tecnoambientes, ubicado en Montes de Oro, 8 años. Axarrí, 10 meses. El relleno sanitario San Luis, 2.7 años. El Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, 17. Y el Parque Tecnológico Ambiental de Limón, 15 años. Según el Ministerio de Salud, en algunos casos, se ha trasladado residuos a una distancia de más de 300 kilómetros hasta la provincia de Limón por la situación crítica de estos sitios. Es una situación que solamente va a complicarle a las que están dentro del GAM, sino que también va a afectar de forma directa a todos los municipios que están fuera del GAM. Por eso es importante que las municipalidades de todo el país empiecen a buscar tecnologías que sean diferentes al tema del relleno sanitario de disposición final como la última opción, y no como la primera, que es como estamos ahorita. La gestión de los residuos tiene que ramificarse. Tenemos que implementar otros sistemas que nos ayuden a separar y que no llegue todo hasta los rellenos sanitarios. El tema también se analiza desde la Asamblea Legislativa, con los gobiernos locales. Hay voluntad de todas las partes en seguir trabajando. Quedamos de vernos de nuevo en una semana y lo que vamos a hacer es intentar hablar también con el Ejecutivo. Solo el relleno sanitario de la Uruca recibe por día 500 toneladas de basura. Y en materia de salud, en 4 meses comenzará la formación de doctores ticos en Brasil como especialistas. Ya hay fecha para que los primeros doctores que la Caja enviará a Brasil se formen en especialistas. Ya para
marzo del año entrante, se espera la llegada de los primeros especialistas costarricenses a empezar a formarse, sobre todo en medicina nuclear. Y creo que es un logro del CENDEIS haber logrado este acuerdo en tan poco tiempo. Este lunes se firmó el convenio con la Universidad de Medicina de Sao Paulo. Este acuerdo permitirá que se formen médicos en especialidades que aún no tiene el país, para que una vez terminada esta etapa brinden los servicios de atención en hospitales y clínicas del Seguro Social. Dígase hemodinamia, dígase cirugía de columna, cirugía de mano, especialidades críticas como alergología, entre múltiples otras especialidades médicas. Recordemos que el faltante de médicos especialistas en la caja es de aproximadamente 3.000. Y las autoridades del SENASA hacen un llamado a tener cuidado con el consumo de piangua, mejillón, almeja, ostras y otros productos. Esto debido a la marea roja. El consumo de moluscos como piangua, mejillones, almejas y ostras que contengan altas concentraciones de toxinas marinas representan un riesgo de intoxicación para las personas. Por eso el Servicio Nacional de Salud Animal SENASA ordenó una medida sanitaria preventiva que prohíbe la extracción y comercialización de moluscos, esto por la marea roja. Esto incluye algunas comunidades costeras como por ejemplo Paquera o Punta Cuchillo. Además, también se incluye en esta restricción a islas cercanas como Isla Pan de Azúcar, Isla Cedros, Isla Comercio, Isla Alcatraz, entre otras. Es importante aclarar que esta medida de restricción no se extiende a otros puntos o zonas del país. Específicamente se prohíbe la extracción de estos productos provenientes de Punta Cuchillo en Paquera, así como de otros sitios de extracción, comprendidos entre Playa Blanca, frente a Isla Pan de Azúcar, y Punta Curú, frente a Isla Alcatraz. Con respecto a la restricción de extracción y comercialización de moluscos bivalvos, el SENASA quiere aclarar que dicha medida se aplica únicamente a una franja costera. El consumo puede provocar trastornos digestivos o neurológicos. Por esa razón se hace un llamado a los extractores de moluscos para que se abstengan de recolectar este tipo de productos en las áreas donde está la marea roja. La Universidad Nacional amplía su oferta académica este 2026 con nuevas carreras creadas para responder a los desafíos del país. La Universidad Nacional ha desarrollado para este 2026 una acción afirmativa muy importante de ampliar la oferta académica en las distintas sedes regionales. En total se habla de la creación de 395 cupos nuevos en distintas carreras. Usted puede elegir entre Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos en Heredia, Planificación Económica y Social e Inteligencia y Estrategia Global en Pérez Celedón, Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos en Pérez Celedón, Coto y Sarapiquí, Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción en Liberia y Pérez Celedón, e Ingeniería en Innovación Agroalimentaria en Nicoya. Es que las carreras que se están generando son carreras que van muy de acorde a las necesidades del mundo laboral y a los cambios que éste está sufriendo y buscan formar profesionales con las condiciones requeridas en materia de innovación, de tecnologías de información, de comunicación, de analítica de datos que están requiriendo en este momento las empresas. Estas nuevas carreras de la UNA son para quienes quieren transformar su realidad con conocimiento, compromiso y visión. Además, se impartirán carreras itinerantes en administración en San Vito, Upala y Limón. Lo que estamos planteando es que los estudiantes que han aplicado a la prueba de aptitud académica, al examen de admisión, pueda habilitárseles un periodo para que ellos puedan o apuntarse a las nuevas carreras o hacer un cambio de carrera, que la Universidad Nacional además está haciendo otra acción afirmativa, que es abrir una modalidad que nosotros hemos llamado carreras itinerantes, que es que la universidad va a las comunidades a las carreras y no son los estudiantes de las comunidades los que tienen que desplazarse a la universidad.
La UNA aumentará en 395 cupos la matrícula de nuevo ingreso en sedes regionales. Los estudiantes podrán aplicar cambios de carrera del 5 al 7 de enero de 2026. Conozca más información en www.carreras.una.ac.cr o bien en www.registro.una.ac.cr. La UNA espera por vos. La Asociación de Líneas Aéreas criticó el proyecto de ley que pretende obligar a las aerolíneas a brindar hospedaje y alimentación gratuita cuando hay atrasos y cancelaciones en vuelos. Su presidente Rafael Sánchez afirma que ya hay líneas aéreas que ofrecen estas compensaciones cuando hay alguna afectación al usuario. El proyecto también propone que los pasajeros puedan transferir el boleto de avión de manera gratuita a otra persona 24 horas antes del vuelo. Cuando usted compra un boleto aéreo, usted tiene la libertad de escoger la tarifa que usted quiera. Una tarifa que le ofrezca flexibilidad para hacer ese tipo de cosas, una tarifa que le ofrezca, y también hay tarifas, por supuesto que un poco más reducidas, que tienen restricciones y usted como consumidor y como pasajero acepta esas restricciones. Entonces, por ejemplo, si usted compra una tarifa que no le permite hacer cambios, pues eso es, ya usted aceptó esa restricción. Si usted quiere una que le permita hacer cambios, tiene la flexibilidad y la opción de poder optar por esa tarifa. Y surgen nuevos detalles sobre la polémica de las muñecas sexuales con apariencia infantil. Francia ya denunció a quienes las están vendiendo. Tecleando las palabras clave nos encontramos con cientos de anuncios camuflados entre inocentes muñecas. En ellos vemos mejillas sonrojadas, ositos de peluche, peinados infantiles, caras de niña con posturas sugerentes. Fíjate en la ropa y en las coletas. La descripción es igual de desagradable. Plana de pecho. Sexy, hermosa chica con estaturas de niñas de unos 8 años. Vamos a intentar comprarla. Es muy fácil. En algunas puedes hasta elegir la altura o el color de pelo. Se pueden encontrar desde los 100 euros hasta más de 1.700. Basta con añadirla al carrito y llegará en unos días. Antes del 12 de diciembre. Por si quedara alguna duda del uso que le dan, los compradores ponen reseñas tan explícitas y repugnantes como esta. Este tema, terrible, ¿verdad? Me indigna definitivamente. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Y agentes de la sección en contra del cibercrimen realizan 2 allanamientos para dar con un sospechoso de producción de pornografía infantil en Aguacaliente de Cartago. Fabián Mesa, usted nos informa en vivo. Adelante. Melissa, en este momento se está llevando a cabo estos 2 allanamientos aquí en un residencial conocido como Hacienda de Oro, Aguacaliente de Cartago. Veamos cómo ingresaron a uno de los inmuebles allanados minutos después de las 6 de la mañana. En minutos vamos a ver precisamente este ingreso por parte de los agentes especializados de esta sección. ¿De qué se trata el caso? Bueno, un hombre de 63 años, apellido Mata Sánchez, de profesión ingeniero agrónomo, que según la investigación que data del año 2017, este sujeto habría abusado de menores dentro de una de las 2 viviendas allanadas. Él es el propietario de las 2 casas, pero no solamente esto, él además de abusar de estas personas, también grababa esos abusos para posteriormente compartirlos por medio de correos electrónicos. La alerta llega en el año 2017 y escuche bien el dato, porque según el trabajo que han realizado los agentes de esta sección especializada, este hombre habría compartido vía correo electrónico 71 videos e imágenes de abuso sexual infantil. Una de las viviendas era donde él vivía y otra era donde se encontraban las víctimas. Estamos hablando de menores de 11 años. ¿Cómo ingresaron los agentes judiciales esta mañana? Vamos a verlo a continuación.
Vamos. Manos arriba, policía, vamos entrando. Fondo. Vamos. ¡Es la policía! ¡OIJ entrando! ¡Policía! Reiteramos en este momento que el sospechoso es de apellidos Mata Sánchez, 63 años y de profesión agrónomo, ingeniero agrónomo. Además es propietario de una empresa dedicada a estas labores. Y como les estábamos contando, resulta que desde el año 2017 es cuando se dan cuenta que estaba compartiendo por vía correo electrónico, lograron contabilizar 71 videos e imágenes de abuso sexual infantil. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se dan cuenta que algunos videos eran producidos por ese hombre. ¿Cómo lo hacía? Bueno, él era propietario de 2 viviendas o es propietario de 2 viviendas aquí en Aguacaliente de Cartago y en una de ellas tenía a las menores. Una de ellas tiene apenas 6 años, la otra víctima 11 años y este sujeto llegaba de noche mientras las niñas estaban dormidas, es que abusaba de ellas, pero no solamente eso, también esos abusos los grababa con la cámara de su teléfono celular para posteriormente compartirlo en diferentes redes sociales y también por correo electrónico a otras personas que pues lamentablemente se dedican a este tipo de delitos que son sumamente graves. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, según la investigación es además del abuso sexual en contra de menores, tenencia de pornografía infantil, producción de pornografía infantil y difusión de pornografía infantil. Tenemos que contarles, por ejemplo, que minutos antes de las 6 de la mañana el OIJ ingresa a 2 de las viviendas, pero también realiza la captura del sospechoso a unos kilómetros de la vivienda donde él reside. Además, entonces, de los allanamientos, se da la captura del sujeto de 63 años en vía pública por parte de los agentes de la sección especializada en contra del cibercrimen. ¿Alguna consulta que tengan? Estamos a la orden, Melissa. Fabián, en los últimos meses hemos visto un auge en la cantidad de detenciones por este tipo de delito. Sin embargo, en algunos de los casos ha sido por tenencia de pornografía infantil, por difusión. En este caso en específico, además tiene el agravante de producción de la misma pornografía, es decir, del abuso de los niños para registrarlo en fotos o en videos. ¿A qué se expone a nivel legal en cuanto a las sanciones de cárcel en estos casos en específico, Fabián? Las sanciones de cárcel son penas sumamente altas, sobre todo en este caso. Recordemos que también en Cartago, semanas atrás, se detuvo a otra persona vinculada con el delito de producción de pornografía. Es decir, en este mes de noviembre ya son 2 casos, justamente aquí en la provincia de Cartago, donde se detienen a personas vinculadas con este delito. Pero bueno, las penas a las que se expone, por ejemplo, en este caso, este hombre de 63 años, apellido Mata Sánchez, es alta. ¿Por qué? Abuso sexual, lo que le cometía a las menores, estamos hablando de víctimas de 6 o de 11 años que vivían dentro de una vivienda propiedad de él. Las autoridades están investigando cuál es la dinámica, por qué tenía a las menores dentro de estas casas para realizar estos abusos sexuales. Pero también la tenencia de pornografía es otro delito, la difusión al compartir esa pornografía es otro delito y también, Melissa, la producción es otro delito. Entonces estamos hablando de que se suman 4 causales o 4 tipos penales para investigar a esta persona que va a quedar a las órdenes de la Fiscalía. En este momento ya se encuentra en una de las viviendas allanadas y se espera también que por lo menos en el transcurso de la mañana vaya a ser trasladado hacia la Fiscalía de Cartago para que lo indaguen y muy posiblemente el mismo día de hoy haya una audiencia de medidas cautelares en la cual la Fiscalía estaría pidiendo la prisión preventiva porque se trata de una gran cantidad de delincuencias. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, quedamos atentos y en caso de comprobarse, ojalá caiga todo el peso
de la ley en este tipo de casos inaceptables. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros con más, porque dictan prisión al femicida que se mantuvo en fuga por 7 años, mientras aumentan también robos de motos y bicimotos. Hernán Barrantes, usted nos amplía. Así es, Melissa, es una noticia que trascendió en las últimas horas y que pues es confirmado por el Ministerio Público luego de que a este sujeto se le realizara una audiencia en el juzgado penal de Pocosí y se le impusiera la pena de 6 meses de prisión preventiva. Esto como medida cautelar mientras es llevado a juicio. Este sujeto de apellido Venegas se mantuvo en fuga desde el octubre del 2018 cuando se dio el femicidio de su esposa Margarita Flores, a quien fue asesinada a machetazos con armas blancas y que posteriormente el sujeto escapó. Recordemos que el sujeto también era hermano en ese momento, o es hermano de quien en ese momento ocupaba la alcaldía de Pocosí, y esto es parte de la investigación que se está desarrollando por parte de las autoridades, ya que no descartan que haya habido algún tipo de favorecimiento para permitirle escapar de la zona durante tanto tiempo y mantenerse así fuera del radar de las autoridades. Finalmente, gracias al trabajo de la sección de crimen organizado del OIJ, la Fiscalía Adjunta de Pocosí y la colaboración ciudadana, se logró ubicar a este sujeto el martes anterior en horas de la mañana, muy cerca de acá donde nos encontramos, en el sector de Buenos Aires de Punta Arenas, y es donde es detenido. Posteriormente trasladado a Pocosí, y el día de ayer a eso de las 3 de la tarde inició la audiencia que finalizó pasada a las 5 de la tarde, donde el juzgado penal le impuso esta medida cautelar. Recordemos que este año lamentablemente son 33 los femicidios registrados, una de las cifras más altas de los últimos 5 años. Así que pues en este caso finalmente se espera se haga justicia, como lo ha pedido la propia madre de la víctima durante reiteradas ocasiones durante el tiempo que esta persona se mantuvo en fuga. También, como usted mencionaba, Melissa, tenemos que hablarle del tema del robo de motos y bicimotos. Ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, y es que este delito viene en aumento. La finalidad de los delincuentes, según han determinado las autoridades, son dos. Una, para cometer otros tipos de delitos, ya sea sicariatos, también asaltos, robos y hurtos, y la otra modalidad es para desmantelarlas y venderlas como repuestos. Estas imágenes que les mostramos fueron captadas en el sector de Barranca, donde se ha vuelto muy común. Probablemente este tipo de delitos, son más de 200 los que están investigando los agentes judiciales en esta zona, donde se ha vuelto frecuente el robo de las bicimotos y las motos. En el caso de estas imágenes, si usted logra identificar a las personas o las reconoce o sabe dónde podrían estar ocultas, pues no dude en comunicarse con el organismo de investigación judicial, ya que es vital poderlo sacar. Otro caso en el cual las autoridades recurren a la ciudadanía solicitando su colaboración son estas imágenes que le vamos a mostrar, registradas en pleno centro de San José, en el distrito Catedral específicamente, donde este hombre se dedica a ingresar a viviendas y comercios a robar. Y como vemos, él lo primero que hace es buscar dónde están las cámaras de seguridad, tratar de desactivarlas para que posteriormente pueda cometer los robos y hurtos en las viviendas. Él se lleva todo lo que les sea posible que le pueda generar algún tipo de remuneración económica al venderlas en algún otro sitio, y es por esto que es vital poderlo identificar para su detención. Cualquier informe, suministrarlo de manera confidencial al organismo de investigación judicial. Este hombre está ligado por lo menos a 10 casos en los últimos 2 meses, según el reporte de las autoridades policiales. Otro caso donde también se requiere de su colaboración es este ocurrido en el sector de Santa Ana. Son una pareja que se dedica a recorrer los cantones, las comunidades, y identificar viviendas donde no hay personas en su interior. Una vez que las ubican y que confirman que efectivamente no hay personas, buscan la manera de poder ingresar, finalmente lo logran y sustraen artículos de valor como electrodomésticos, joyas, dinero, también lo que son dispositivos electrónicos y otros que posteriormente se llevan. Así que cualquier información que usted pueda brindar para que las autoridades identifiquen a esta pareja, o también ubicar el vehículo en el que se movilizan, ya que es parte de las herramientas utilizadas por estos delincuentes, pues lo haga llegar a las autoridades judiciales para que sean detenidos a lo antes posible. A ellos se les vincula que actúan en el sector de Puriscal, también en Ciudad Colón, también en lo que es Santa Ana y alrededores, así que ellos buscan pues principalmente viviendas de alto perfil económico para cometer estos robos. Muchísimas gracias, Hernán.
Pero hay más detalles en vivo porque la ruta 32 que nos lleva al Caribe de nuestro país amanece cerrada hoy jueves, pero no fue el único punto de Costa Rica que tuvo incidentes por inundaciones. Jesús, usted nos hace un repaso de todas esas emergencias. Así es, Roberto. Bueno, prácticamente ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha informado sobre el cierre que se mantiene en esta ruta 32. También ha informado que, bueno, el derrumbe se presentó en el kilómetro 27, que ahí es donde se encuentra la caída de estos árboles y que es lo que ha estado generando, pues, el cierre total de esta vía. Se indicó que, bueno, se esperarán y se estará monitoreando, pues, la valoración que tengan directamente los expertos de cara a los taludes que se encuentran en este punto, de que no se encuentren inestables o que haya algún otro material que pueda caer en las próximas horas, porque se siguen presentando lluvias en ese sector del Caribe y que es también parte de esas valoraciones que harán y que también será la recolección de esos árboles que han caído. Luego de hacer la limpieza se tomará ya la decisión de habilitar la ruta 32, que se espera que sea al mediodía en caso de que no haya algún otro punto que haya presentado derrumbes. A lo que ya se hizo de inspección solo es ese kilómetro 27, que se realizará pues la limpieza y que también, bueno, se ingresará la maquinaria para sacar esos árboles de la vía y ya poder habilitarla cercana al mediodía. Importante también porque, bueno, la Comisión Nacional de Emergencias reportó 56 incidentes por inundación. El cantón más afectado ha sido Limón Centro, y esta provincia limonense, bueno, fue la que presentó la gran cantidad de incidentes, lluvias que se estuvieron presentando de cara a ese empuje frío número 4 que ingresó durante el miércoles y que, bueno, ingresó bastante fuerte, afectando, bueno, esta parte del Caribe, que las imágenes muestran cómo se encontraban las calles y también algunas de estas viviendas que se vieron afectadas, pues tras el ingreso de esta agua debido a sus fuertes aguaceros. Ya lo informaba la Comisión Nacional de Emergencias, que inclusive, bueno, pues lo que fue los ríos Chocolate y también las quebradas de estos puntos han generado pues la afectación. Pero vemos el resumen de lo que ha pasado en esta provincia limonense. La siguiente información. El empuje frío número 4 ha provocado gran cantidad de incidentes por inundación en el Caribe de nuestro país. Según la Comisión Nacional de Emergencias, se contabilizaron 56 alertas por colapso de alcantarillas y el desbordamiento del río Chocolate. Las calles quedaron inundadas, los conductores tuvieron un paso complicado y el peligro fue para los peatones. Esto sucedió en el centro de la provincia de Limón, en el primer día del paso del empuje frío. Como si fuera un río, así estaba la comunidad de Colina, en Limón Centro. La alta saturación de los suelos y desbordamiento de quebradas generó que esta comunidad tuviera el acceso bloqueado. El nivel del agua alcanzó más de medio metro de altura. En Barrio Limoncito, la lluvia generaron la saturación de suelos y problemas en los sistemas de canalización de las aguas. Esto hizo que en corredores, salas y accesos a la comunidad se vieran totalmente tapados por el agua. Un cocodrilo fue captado por vecinos en el sector de Sandoval, en Limón Centro. El avistamiento se dio cerca del plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por segundo día consecutivo, la zona de Guapili registró intensas lluvias. Según el Instituto Meteorológico Nacional, estas precipitaciones seguirán entre moderadas y fuertes. En la zona del Caribe, este jueves será el día con mayor reforzamiento de las lluvias. En la Roxana de Pocosí, vecinos experimentaron fuertes lluvias, así como rayería. Ríos crecidos amenazaron varios poblados ante el rápido ascenso de los caudales. Esta zona ha sido de las más afectadas en las últimas semanas por las lluvias. Varias lavadoras cayeron en esta quebrada en Limón Centro, luego de que el agua socavara un terreno aledaño, donde recientemente la municipalidad había girado una orden al dueño de un taller para el tratamiento de los desechos. Sin embargo, el agua afectó dicha propiedad. Estos artefactos terminaron en el cauce de este paso de agua. Aunque cueste creerlo, un grupo de jóvenes arriesgaron su vida al ingresar a esta quebrada. La municipalidad hace un llamado para no ingresar, además de que es un punto de alta contaminación por la caída de aguas negras. En el video se observan incluso jóvenes caminar por el borde, el cual se encuentra con una amplia altura, donde podría ocasionar lesiones graves en caso de una caída.
afectaron viviendas y carreteras en comunidades como El Embaco, Barrio Limoncito y Cieneguita del Cantón de Limón. Según los reportes, este tipo de anegaciones fue principalmente provocado por el colapso del sistema de alcantarillado y el desbordamiento de la quebrada Chocolate. Del Caribe nos vamos a Cartago porque las lluvias y fuertes vientos azotaron a la comunidad de Viricito en Paraíso de Cartago. En zonas cercanas al Irazú se registraron temperaturas de 5 grados Celsius. Bueno, y es que las imágenes prácticamente muestran la situación complicada que se estuvo viviendo en la provincia limonense. Limón Centro fue el punto más afectado y así lo detallan esas imágenes. Parte de lo que se ha informado será que en las próximas horas se hará ya la habilitación de la ruta 32, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Antes del mediodía ya se estaría habilitando esta importante vía hacia el Caribe, y es importante también para que en caso de que usted vaya a viajar ya hacia Limón, bueno, puede utilizar la ruta 10 por Turrialba o también la otra ruta alterna que sería por Vara Blanca. Nos vamos a mantener pendientes. Gracias, Jesús. El pronóstico del tiempo es presentado por Máxima de Lanco. La máxima protección, máxima cobertura y máxima durabilidad. Ahora en oferta. Y el empuje frío número 4 mantendrá los efectos con mayor fuerza durante este jueves. Las condiciones serán más intensas, sobre todo en la zona norte y en el Caribe. En el caso del Valle Central se esperan fuertes ráfagas de viento y lloviznas en Alajuela, Heredia, Cartago y San José. En la provincia de Limón, en la zona norte, sí se esperan lluvias entre moderadas y de fuerte intensidad, inclusive acompañadas de tormenta eléctrica. Sí, parte de esa cobertura nubosa se estará extendiendo ocasionalmente en el Valle Central y puede provocar lloviznas, principalmente en las partes montañosas, así también como en sectores de Cartago, montañas de San José, también hacia las montañas de Heredia y Alajuela, y ocasionalmente pues sí extenderse también o prolongarse hacia las partes bajas, pero en forma de lluvia muy débil o llovizna. Y al mismo tiempo genera el arrastre de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, favoreciendo condiciones nubladas y de lluvias, principalmente en la provincia de Limón, y se están extendiendo hacia otros puntos del país, como lo son la zona norte, también hacia el Valle Central y los sectores montañosos. Este arrastre de humedad es favorecido por este incremento en los vientos alisios que produce el aumento en la presión atmosférica, y estos vientos se estarán percibiendo principalmente en Guanacaste y el Valle Central, con un aumento paulatino en esas ráfagas de viento y también en la frecuencia de las mismas. Y la defensa de Celso Gamboa apuntó al director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, en los alegatos para solicitar la libertad y evitar una extradición a los Estados Unidos. La defensa de Celso Gamboa enfocó hacia el director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga. Pero es que esas afirmaciones que hizo don Randall, todo contento, la semana más feliz de mi vida, etcétera, estas afirmaciones que hizo don Randall fueron lo que nos pudieron permitir entender qué fue lo que pasó, cómo es posible que Celso esté detenido un mes después de la reforma constitucional y bajo qué parámetros se investigó. Y bueno, ya don Randall nos lo adelantó o nos lo explicó. Esto lo planeamos, lo estábamos investigando y fuimos donde el fiscal general, dice él, a pedir que acelere las investigaciones. Los dardos también apuntaron hacia el juez a cargo de resolver la extradición. Muchas razones para dudar. O sea, es una nota diplomática que entró a las 10 de la mañana y a las 9 están preparando una detención. Don Elías dice que él no lo ve nada raro. ¿Cómo no va a ver raro que la resolución se haya dictado en 5 minutos para 4 personas, esperando nada más un visto bueno? Entonces, esto estuvo, o sea, sí, salvo que fuera súper dotado, pero no ninguna persona que tenga esa habilidad para hacer un examen tan expedito no existe. Eso es un indicio claro de que hubo el contacto previo, que se denunció, que se evidenció y que incluso se materializó. Por su parte, la defensa de Jonathan Álvarez considera que se trata de un tema de constitucionalidad más que de derecho penal. Es un tema de constitucionalidad, prueba de lo cual es que tuvo que hacerse una reforma constitucional para permitir la extradición, pero las normas no subsisten en el sistema normativo aisladas, sino que están concatenadas, tienen relaciones, hay limitaciones dentro de las normas para establecer garantías, y ese es el problema que hay con la reforma, porque no puede aplicarse de inmediato.
El fiscal de Asuntos Internacionales a cargo de defender el proceso de extradición considera que se cumple con todos los requisitos para que sean enviados a los Estados Unidos. Estas delincuencias graves que se les atribuyen a don Celso, a don Jonathan, y que nadie está diciendo aquí que son culpables, están siendo pedidos en extradición para ser procesados y si eventualmente se concede tendrán que ser la justicia estadounidense que determine esa situación. Pero lo que sí quiero recordar es que aquí el tráfico internacional de drogas es un delito hace décadas. Entonces aquí no estamos hablando que nos inventamos una ley para ahora venir a perseguir a don Jonathan, para venir a perseguir a don Celso, no. No hay una garantía fundamental a venir a delinquir, a venir a llenar a los otros países de drogas y venir a refugiarse en el país. El Tribunal de Apelación tendrá la última palabra y de ello saldrá una resolución definitiva. Alias Pecho de Rata tendrá que venir a audiencia debido a que su abogado se encontraba atendiendo el caso conocido como Fénix. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa recomendó al plenario levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez. El mandatario podría enfrentar un eventual proceso sancionatorio por presunta beligerancia política tras la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué sigue? Bueno, ahora el expediente pasará al plenario para que los diputados decidan si votan a favor o en contra de retirar su inmunidad. En la comisión legislativa, el Partido de Liberación Nacional y el Partido Frente Amplio votaron a favor del informe de mayoría. Hoy lo que se discutió fue un informe afirmativo de mayoría, el cual fue aprobado. Yo soy firmante de ese informe. Ya hoy la comisión cumple su mandato y el expediente debe ser llevado a la Secretaría del Directorio para que sea conocido por el plenario legislativo en las condiciones que ya le he indicado. Y es una potestad de la presidencia legislativa indicar cuándo se discutiría. El diputado Vargas señaló que él expresó su voluntad de presentar un informe de minoría. En ese caso tendrá 8 días hábiles posteriores a la entrega de nuestro informe de mayoría, que fue hoy votado, para poder presentarlo, y en el caso de que no lo haga, pues se presentará a plenario solo el informe de mayoría. Yo por mi parte, diputada, y de acuerdo con asesorías de muchos expertos, de muchas fuentes, no con mi base de conocimiento, por el contrario suyo, tengo plena certeza de que no existe la base constitucional para este proceso. Entonces estamos en un problema, porque ambos estamos plenamente ciertos de nuestras propias interpretaciones. Y ahí es donde hubiese sido absolutamente importante y necesario que pudiésemos tener a personas aquí que ustedes se negaron a traer. La Sala Constitucional frenó la licitación de frecuencias de radio y televisión al considerar que existe un alto riesgo de reducción de medios de comunicación en nuestro país. Tras las críticas por la licitación de frecuencias de radio y televisión, el presidente Rodrigo Chávez aseguró que tenía una propuesta lista, pero prefirió abstenerse. Pero los pasos específicos que habíamos trabajado todo el fin de semana, lunes y martes, de Paul Rueda se encargó de que sea mejor que no se los cuente hoy, hasta que ellos nos digan qué piensan del fondo. La declaración la dio el mandatario 2 horas después de que la Sala Constitucional suspendiera la licitación de frecuencias de radio y televisión mediante una medida cautelar, tras acoger un recurso de amparo. Son medidas provisionales, es decir, se toma una decisión temporal para que no se lleve a cabo una afectación mayor, pero lo que hace la Sala Constitucional es, en su facultad que tiene de dirección, poder decir: no lleven a cabo esto hasta que yo tome la decisión del fondo del asunto. El magistrado Paul Rueda explicó que se detuvo la licitación porque podría reducir drásticamente la cantidad de emasoras y televisoras en el país, incluso en más de 2/3. Ahora los magistrados deben estudiar el recurso a fondo. Recordemos que el tema del espectro se ha considerado que es de interés público. Entonces, primero se tendrían que analizar los 3 informes que se va a rendir por parte del MISID, por parte de SUTEL y el Ministerio de la Presidencia para determinar el fondo del asunto y ver
cómo es que se ha llevado a cabo este procedimiento para determinar si hay alguna afectación a derechos constitucionales. La licitación de Sutel desató una ola de críticas tras conocerse que decenas de medios quedarían fuera por no poder asumir los costos mínimos de las frecuencias. 3 recursos de amparo fueron presentados, respaldados por el Colegio de Periodistas. 4 candidatos presidenciales, junto a diputados de oposición, también alzaron la voz. Un modelo que siempre ha buscado la participación de muchos, porque esa cantidad nos permite una cobertura nacional. ¿Cómo va a ser posible que solamente 25 medios de más de 200 participen? Y claramente los que están afectando son a los medios que no tienen recursos económicos. La verdad es que uno ya no sabe si la Sala Cuarta defiende la ley o agrede la ley. A ver, ¿qué estaba haciendo el gobierno con lo de las subastas? Cumpliendo la ley 8642 que se aprobó en el 2008, ni siquiera en este gobierno. La recepción de ofertas finalizó el pasado viernes. Se presentaron 17 para FM a nivel nacional, 3 FM regional, 1 AM nacional y 4 canales nacionales, entre estos Repretel Canal 6 y Canal 11. Los precios base al tipo de cambio de hoy quedaron en 804 millones de colones para canales nacionales, hasta 163 millones de colones para regionales. Emisoras de FM nacional, 194 millones, regionales hasta 28 millones de colones, entre otras. Sutel acató las órdenes de la Sala Cuarta y suspendió el proceso hasta nuevo aviso. Para que 2 personas no puedan transitar. Y el servicio de ortopedia del Hospital México tiene pacientes desde el 2018 esperando atención médica. Tracy Morales nos amplía desde el Hospital México. Tracy, adelante. Bueno, efectivamente, recordemos que el servicio de ortopedia, en el caso del Hospital México, el tiempo promedio de espera es de 3 años. Sin embargo, estos pacientes ya duplicaron ese tiempo de espera y suman 8 años esperando una llamada para ser intervenidos quirúrgicamente en este centro hospitalario. En la mayoría de los hospitales de la Caja, el servicio más crítico y con pacientes más antiguos en lista de espera es ortopedia. Veamos un ejemplo. Esto ocurre en el Hospital México. Hay al menos 5 asegurados que suman 8 años esperando atención médica en este servicio, pero la lista total ya avanza a 2.682 pacientes. Los que están con más tiempo de espera son 5 pacientes del 2018. Después hay otro poco ya en el 2019 y conforme nos acercamos a los años se van incrementando. Muchos de estos pacientes es que tienen una complejidad quirúrgica y hay pocos especialistas de ortopedia que tengan el conocimiento o la subespecialidad para operarlos a ellos. Por ejemplo, los de columna, que tienen deformidades importantes, congénitas. En este centro de salud la situación es crítica y se agudiza por varias razones. Por falta de especialistas, porque también el centro médico da prioridad a atención de emergencias como traumas, también faltan subespecialidades, faltan anestesiólogos y hay escasez de camas. Al menos a mí me tienen que hacer una operación de cadera y ya llevo 6 años esperando. Se necesitan al menos 5 ortopedistas para acelerar estos tiempos de espera. Entonces, si por ejemplo a veces programamos un paciente de estos para operar, pero llega un trauma con un accidente que se lesionó la columna, debe operar ese primero porque si no ese pierde funciones. Entonces ya esta cirugía se suspendió. Entonces el problema básicamente se concentra en ortopedia por la falta de especialistas de ortopedia y más críticamente en algunas especialidades subespecialidades de esa misma especialidad. El tiempo promedio de atención es de 3 años en ortopedia, pero en el Hospital México ya se duplicó ese lapso. Según la dirección médica, se espera que estos 5 pacientes, que son los más antiguos que están en lista de espera del servicio de ortopedia desde el año 2018, sean atendidos antes de que termine este 2025 y empezar el próximo 2026 a atender a otros pacientes rezagados del año 2019. Estaremos dando seguimiento a este tema. Muchas gracias, Tracy.
Momento de ver los números de la suerte. Hay de verdad que muchos millones de colones en juego. Vemos primero la combinación ganadora del loto 08, 25, 17, 07 y 14, el acumulado en 130 millones de colones. Loto revancha 22, 26, 37, 38 y 39 en orden. Mira, el acumulado en 22 millones de colones. Vemos el gran acumulado, el primero en 1.045 millones de colones, pero si juntamos el acumulado 1 y 2, ambos suman 1.345 millones de colones en juego, Melissa. Y vamos a seguir hablando de esto, de la suerte, pero ahora de los vendedores de la lotería navideña que esperan que esta y la próxima semana se mueva la venta del gordo navideño. Los vendedores están esperando los depósitos de los aguinaldos del sector público y pensionados. Este año el 7 del gordo navideño, o el sorteo más bien del gordo navideño, será el próximo 14 de diciembre. Nicolás Maduro revocó las concesiones de vuelo a un total de 6 aerolíneas. Se enojó y les mandó a decir: quédense ustedes con sus aviones. Autoridades de ese país dicen que ellos deciden quién vuela y quién no en Venezuela. Son aerolíneas que suspendieron sus operaciones en respuesta a la alerta que emitió Estados Unidos. Recordemos, el país norteamericano pidió extremar la precaución al sobrevolar ese país tras el despliegue militar que tiene en el Caribe. En otros temas, atacan a los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como un acto de terrorismo y confirmó que el atacante es afgano. Todo ha ocurrido a pocas calles de la Casa Blanca. Un sospechoso apareció por la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional. En el tiroteo, 2 miembros de la Guardia Nacional han resultado heridos de gravedad. Han sido disparados, se encuentran en estado crítico. Este hombre, un afgano de 29 años, ha sido detenido como presunto autor de los hechos. Trump lo ha calificado como un acto terrorista. Este ataque ha sido un acto de maldad, de odio y terrorismo. Ha sido un crimen contra toda nuestra nación. Ha asegurado que será juzgado por lo ocurrido. El animal que ha cometido esta atrocidad pagará el precio más alto. Además, la administración Trump ha suspendido todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. No voy a tolerar este tipo de atentados de quienes no deberían estar en nuestro país. Vamos a reexaminar a todos los afganos que entraron en el país bajo el mandato de Biden. Trump ha pedido también al secretario de Guerra la incorporación de 500 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Washington. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en su residencia oficial, el Palacio Nacional, a su homóloga hondureña, Xiomara Castro. Este fue el motivo. La tarde de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en su residencia oficial, el Palacio Nacional, a su homóloga hondureña, Xiomara Castro. En punto del mediodía de la capital de México, la presidenta Sheinbaum salió por la puerta de honor para esperar la llegada de Xiomara Castro, mientras al interior del recinto ya se encontraban las banderas de ambos países aguardando a la entrada de las dos presidentas. A su llegada, ambas mandatarias se dieron un afectuoso abrazo e ingresaron a Palacio Nacional, donde en el patio de honor se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras. Posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro. Posteriormente, sostuvieron una reunión privada para reforzar las relaciones fraternas entre ambas naciones. La presidenta de México estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, y el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, mientras que la mandataria de la República de Honduras fue acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Busoto, el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro, y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano. Continuamos con más y los cambios en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, es decir, el ROP, se pospondrá para dentro de 2 años. ¿Pero en qué consisten estos cambios? Génesis Castillo nos informa. Génesis.
Así es, y las autoridades proyectan hacer estos cambios en el ROP para el año 2026. Estos cambios, llamados fondos generacionales, lo que buscan es administrar el régimen obligatorio de pensiones complementarias de una forma distinta. Es decir, para aquellas personas más jóvenes las inversiones serán un poco más riesgosas, mientras que para las personas que ya les falta poco para pensionarse, las inversiones serán más cautelosas. Esto para que el monto de pensión no varíe tanto. En abril de este año comenzaban a implementar los fondos generacionales, uno de los cambios más grandes en el ROP. Sin embargo, no fue así. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, aprobó una prórroga de 2 años para la implementación de estos cambios. Hay elementos importantes que no podemos dejar de lado, como lo es la tasa de reemplazo, es decir, la cantidad de personas que deberían de estar naciendo en Costa Rica para reemplazar las nuevas generaciones, la cual no estamos alcanzando. Una disminución de la población económicamente activa, principalmente las personas que salen del mercado laboral. Pero, ¿en qué consistía esta reforma? En este caso, las inversiones de los jóvenes serán más riesgosas, mientras que aquellas personas que están próximas a pensionarse tendrían inversiones más cautelosas. Según la SUPEN, lo que buscan es que el dinero de las personas no se vea afectado. Esto cuando se presente alguna crisis. Pero a los de pequeños, porque a los que les dan mucha pensión, no, porque hay unos que a los que necesitan más, sinceramente, yo hallo que deberían subir un poquito más. Me pensión ahora en este mes de diciembre. Ya casi entonces. Yo trabajo con el MEP. Según las autoridades, aún falta complementar los estudios técnicos para asegurarse de que estos cambios beneficien al pensionado. Sin embargo, distintos sectores sí manifestaron su preocupación de que se fueran a implementar estos cambios en abril de este año. 200.000 personas en la informalidad que impactan directamente sobre los ingresos de la caja. Y hay un dato muy importante que es en el año 2047, donde ni los ingresos ni los intereses alcanzarán para cubrir los gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si se hacen los cambios de forma acelerada, podrían generar riesgos en un tema tan delicado como lo son las pensiones. Y aquí también es importante mencionar que las autoridades del sistema de pensiones realizaron esta prórroga para dentro de 2 años, esto debido a que recibieron una gran cantidad de críticas por parte de algunos sectores, pero también de los trabajadores. Inclusive hace unas semanas atrás realizaron una manifestación en donde los trabajadores y pensionados piden reformas al régimen obligatorio de pensiones complementarias. Nos vamos, pero nos vemos en un ratito a las 11:53 en punto, ¿les parece? Los esperamos. Muchísimas gracias. La cita es al mediodía. Mientras tanto, disfruten de Giros.